Durante 32 años, Anna Gabriel vivió con una verdad atravesada en la garganta. 32 años ocultando a la mujer que amaba, hasta que una madrugada, exactamente a las 4:28, el silencio se rompió de la peor manera posible. Un mensaje apareció en Twitter y desapareció minutos después, como si borrar una frase pudiera borrar toda una vida. Pero Internet ya lo había visto, ya lo había guardado, ya era irreversible. El texto decía: Diana Paredes y yo hemos decidido terminar una historia de 32 años, viviendo experiencias y momentos inolvidables. Léelo otra vez. 32 años. No un romance pasajero. No una confusión. 3 décadas completas resumidas en una línea escrita con las manos temblando y borrada antes del amanecer. Diana Paredes no era una fan. No era una amiga cercana. No era una socia ni una pariente incómoda. Durante más de 3 décadas fue presentada como vestuarista, como asistente, como una sombra funcional dentro del engranaje perfecto de la carrera de Anna Gabriel. Pero la verdad es otra. Diana Verónica Paredes fue la mujer con la que Anna Gabriel compartió su vida privada durante 11.680 días. Eso no lo dijo un chisme, lo escribió ella misma, y jamás lo desmintió. Y hay algo aún más profundo, algo que durante años se contó a medias. Diana no solo fue su pareja, fue también la madre biológica de la hija que Anna presentó al mundo como propia. Eso que acabas de escuchar es solo el principio. Hoy vas a entender quién fue realmente Diana Verónica Paredes y cómo, juntas, construyeron una familia artificial diseñada para sobrevivir en un mundo que no estaba listo para aceptarlas. Vas a descubrir por qué Anna Gabriel nunca pudo tener hijos biológicos y cómo una condición médica la fue destruyendo en silencio durante años, empujándola a tomar una de las decisiones más complejas y dolorosas de su vida. Vas a conocer la verdad detrás de Simplemente Amigos, la canción que durante décadas fue cantada como himno del amor imposible, y quién fue la mujer famosa que, según periodistas del medio, le pidió seguir escondiéndose cuando Anna quiso dejar de mentir. Vas a recorrer la década más oscura de su vida, entre 2006 y 2016, cuando perdió a su padre, a su hermana, a su madre y a su mejor amigo uno tras otro, sin pausa para respirar, sin tiempo para llorar a uno antes de enterrar al siguiente. Y vas a ver el momento exacto en que cumplió una promesa hecha a sus padres, cuando ya no estaban vivos para verla cumplirla. Te voy a avisar cuando llegue cada una de estas revelaciones. No te vas a perder ninguna, pero antes, necesitas entender de dónde salió esta mujer. Porque las puertas que le cerraron, las humillaciones que soportó y lo que le exigieron en las disqueras antes de ser famosa explican, absolutamente, todo lo que vino después. Todo empieza mucho antes del tuit de las 4:28. Mucho antes de Diana, mucho antes incluso de que el nombre Anna Gabriel existiera, porque para entender por qué una mujer puede esconder una vida entera durante 32 años, primero tienes que mirar el lugar donde aprendió que sentir era peligroso y que mostrarlo era peor. Guamúchil, Sinaloa, década de los 50. No es el México de los estudios, ni el de las alfombras rojas, ni el de los flashes. Es un México de calor que se pega en la piel, de calles donde la gente se conoce por apodos y los secretos se pagan caros. Ahí nace María Guadalupe Araujo Young. Ese apellido final no es decoración, es una pista. En su sangre hay una historia que no encaja del todo con el molde del México que la rodea. Su abuelo materno, Yang Ken Young, al que muchos conocían como Roberto Young, trae consigo una disciplina distinta, una forma de mirar el mundo con la mandíbula apretada. En una cultura donde el dolor se grita y se canta, él le enseña lo contrario. Control, silencio, aguantar, no derramarse frente a nadie. Y ese aprendizaje, que al principio parece una ventaja, se convierte con los años en una jaula perfecta. Porque María Guadalupe crece con algo que no puede esconder. Una voz, no dulce, no frágil, no bonita según los estándares de la época,
Una voz grave, ronca, poderosa, casi andrógina. Una voz que no pide permiso. Y ahí llega el primer golpe que la marca por dentro. Cuando intenta abrirse camino, cuando asoma la cabeza en un medio que premia lo predecible, le dicen una palabra que se le queda pegada como una etiqueta maldita. Antiestética. Como si su garganta fuera un error. Como si su timbre fuera un defecto. Imagínalo un segundo. Una mujer joven a la que le dicen que su instrumento, lo único que trae de verdad, no sirve, que no vende, que no encaja. Y entonces, hace lo que hace alguien que ha sido educada para sobrevivir, no para soñar. Busca un plan B, estudia contabilidad. Sí, contabilidad. La ciencia fría de cuadrar números, de que todo tenga su casilla, de que nada se salga de control. Y sin darse cuenta, esa forma de pensar se mete también en su vida. Aprende a separar. Lo público en una columna, lo privado en otra. Lo que se muestra, lo que se oculta, lo que conviene, lo que se entierra. María Guadalupe empieza a manejarse como un libro contable humano. Si algo amenaza el equilibrio, se registra en silencio y se guarda bajo llave. Pero hay un segundo golpe, más íntimo y más cruel, que termina de sellar esa mecánica del secreto: su cuerpo. Durante años carga con una condición médica que no se ve en fotos ni se escucha en discos, pero que destruye por dentro. Miomatosis uterina, miomas, dolor, sangrados, la amenaza constante sobre su posibilidad de ser madre. Y en el mundo latino de esas décadas, donde a una mujer se le mide el valor por la maternidad, eso no es solo un diagnóstico, es una sentencia emocional. Es la sensación de estar fallada, de estar incompleta, de tener que compensar con otra cosa. Ahí nace la obsesión que nadie quiso entender. No la obsesión por el dinero, ni por los premios, ni por llenar estadios. La obsesión por construir una vida que parezca normal aunque por dentro esté hecha de grietas. La obsesión por crear familia, aunque haya que inventarla. Por fabricar un refugio, aunque el precio sea vivir escondida. Porque si su cuerpo le negó algo tan básico, ella aprende que puede negociar con el destino de otra manera. Con control, con estructura, con decisiones frías. Y aquí ocurre lo más importante. La niña de Guamúchil, educada en disciplina, golpeada por el rechazo, herida por su propio cuerpo, llega a una conclusión que va a definir todo lo que viene después. El escenario es el único lugar donde puede desbordarse. La vida real no. En la vida real se sobrevive, se administra, se calcula, se protege. Por eso, cuando la fama por fin llega y el nombre Ana Gabriel se convierte en marca, ella no se vuelve más libre, se vuelve más cuidadosa. Porque ahora no solo tiene que cuidarse de los demás, tiene que cuidarse de sí misma, de sus impulsos, de sus deseos, de esa parte que quiere vivir sin esconderse. Y cuando una persona aprende a tragarse la verdad durante demasiado tiempo, el cuerpo empieza a hablar por ella. Guarda esto en tu mente. La asfixia no empieza el día que alguien descubre el secreto. Empieza el día que decides que tu verdad es demasiado peligrosa para existir a la luz. Y Ana Gabriel tomó esa decisión mucho antes de que el mundo supiera siquiera qué preguntar. Todo cambió cuando Ana Gabriel dejó de intentar encajar. Durante años, en los pasillos de las disqueras, le repitieron la misma frase con distintas palabras: que su voz era demasiado grave, que no era femenina según los estándares de la época, que su imagen no vendía fantasías, que no sonreía lo suficiente, que no se vestía como esperaban, que no parecía una estrella. Ana escuchó cada una de esas frases como quien recibe pequeñas puñaladas que no matan, pero enseñan dónde no volver a exponerse. A principios de los años 80, cuando llegó a la Ciudad de México desde Sinaloa, el panorama era claro. La industria ya tenía definidas a sus mujeres, cantantes románticas, dóciles, moldeables, mujeres que podían ser presentadas como novias imaginarias de un público masculino.
Ana Gabriel no encajaba en ninguna de esas vitrinas. No porque no quisiera, sino porque simplemente no podía. Su voz salía de otro lugar. No del pecho, sino del estómago. No de la técnica, sino de la herida. Entre 1984 y 1986, grabó sus primeros discos casi como un acto de resistencia. No eran apuestas seguras para las compañías, pero funcionaron porque había algo imposible de falsificar. Cada canción sonaba como una confesión. Cada interpretación parecía una conversación privada que alguien había grabado sin permiso. Mientras otras cantantes interpretaban letras, Ana Gabriel las habitaba, y eso empezó a incomodar. El éxito llegó, pero no trajo libertad. Trajo vigilancia. A medida que su nombre crecía, también crecían las preguntas que nadie se atrevía a formular en público, pero que todos murmuraban en privado. ¿Por qué no se le conocían parejas? ¿Por qué evitaba hablar de su vida personal? ¿Por qué esquivaba cualquier intento de romantizarla? En una industria obsesionada con vender vidas perfectas, el silencio de Ana se volvió sospechoso. A finales de los años 80, cuando ya llenaba auditorios y vendía millones de discos, empezó el verdadero sacrificio. No el artístico, sino el íntimo. Ana entendió algo con una claridad brutal. Si quería conservar su carrera, debía compartimentar su vida. El escenario por un lado, el amor por otro. Y entre ambos, un muro infranqueable. No fue una decisión romántica ni heroica. Fue una estrategia de supervivencia. Cada gira era un ejercicio de autocontrol. Hoteles distintos, rutinas cerradas, personas cuidadosamente elegidas. Nada quedaba al azar. No porque tuviera algo de qué avergonzarse, sino porque sabía cómo funcionaba el sistema. Había visto carreras destruirse por menos. Había escuchado historias de artistas borradas de la radio por rumores. Ana no estaba dispuesta a entregar su obra a cambio de una confesión pública. Entre 1990 y 2000, mientras su repertorio se volvía más intenso, más dolido, más directo, su vida privada se volvía más invisible. Canciones como Simplemente Amigos no eran ficción. Eran declaraciones cifradas. Mensajes lanzados al aire con la esperanza de que solo una persona supiera que iban dirigidos a ella. El público cantaba esas letras como himnos del desamor, sin imaginar que estaban escuchando una historia real, sostenida durante años en silencio. Lo que pocos entendieron es que ese silencio no era vacío, era agotamiento. Vivir dos vidas paralelas exige una energía que no se ve. Exige estar siempre alerta. Pensar antes de hablar, medir cada gesto. Ana empezó a pagar ese precio en el cuerpo. Insomnio, ansiedad. Una sensación constante de asfixia que no desaparecía ni siquiera cuando estaba sola. El éxito seguía creciendo, pero la libertad no. Cada aplauso venía acompañado de una renuncia. Cada premio implicaba una promesa tácita de no cruzar ciertas líneas. Y Ana cumplió. Durante años, décadas. No porque fuera débil, sino porque entendió demasiado pronto que el mundo no estaba listo para escuchar la verdad completa. Aquí es donde la historia deja de ser una biografía y se convierte en una advertencia. Porque lo que Ana Gabriel empezó a construir en silencio no fue solo una carrera monumental. Fue una cárcel invisible. Una hecha de lealtad al público, miedo a la industria y amor oculto. Y ninguna de esas rejas se ve desde afuera. Lo que viene después no es el éxito. Eso ya lo tenía. Lo que viene es el desgaste. El momento en que sostener el secreto empieza a costar más que revelarlo. Pero para entender por qué llegó hasta ese punto, primero hay que conocer a la persona que estaba del otro lado del muro. La que no subía al escenario. La que no daba entrevistas. La que vivía en las sombras mientras el mundo la aplaudía. Eso empieza en el siguiente capítulo. En algún punto de 1990, cuando la carrera de Ana Gabriel ya no era promesa sino maquinaria, apareció una mujer que el público jamás iba a aprender a mirar de frente. No entró por la alfombra roja, no llegó como celebridad.
No se presentó como pareja, porque en ese mundo esa palabra era dinamita. Llegó como se construyen los secretos que duran décadas, con un puesto discreto, con un rol útil, con una etiqueta inocente. Vestuarista, asistente. La persona que está cerca porque trabaja, la que carga ropa, arregla detalles, organiza horarios, resuelve emergencias, la que puede estar en el camerino sin levantar sospechas, en el hotel sin preguntas, en el avión sin titulares. Diana Verónica Paredes empezó así, como una sombra necesaria. Y esa fue precisamente la genialidad cruel del plan. Porque el mejor escondite no es la oscuridad total, es la normalidad. Es la presencia cotidiana que nadie cuestiona. Durante los años 90, mientras Ana llenaba palenques, teatros, auditorios, mientras su voz se convertía en una firma que atravesaba generaciones, esa otra vida se iba instalando al lado, pegada a ella como un segundo corazón. No era un romance de escape, era una estructura, una vida paralela diseñada para resistir. Piensa en lo que significa sostener eso cuando todo el mundo te mira. La industria quiere fotos, historias, novios, anillos, escándalos controlados. La prensa quiere una narrativa fácil. Y Ana, que ya había aprendido desde Guamúchil, que mostrar lo que duele puede destruirte, tomó una decisión que no se anuncia, se ejecuta. Dividirse. De día, la figura pública. De noche, la mujer que no podía pronunciar en voz alta la palabra que la definía. Y en medio, Diana, convertida en la llave del armario y también en el candado. Aquí es donde la historia deja de ser solo romance y se vuelve estrategia de supervivencia. Porque no es lo mismo amar en secreto por miedo, que construir toda tu vida alrededor de ese secreto. Los viajes se planifican con precisión. Los equipos se eligen con cuidado. Las amistades se filtran. Los camerinos se vuelven territorio controlado. Las conversaciones se miden, las fotos se evitan. Y el mundo, que cree que la distancia es misterio, aplaude sin entender que está celebrando una jaula perfecta. La gente cantaba sus canciones sin saber que muchas veces la verdad estaba escondida ahí, a plena luz, convertida en melodía para que no pudiera ser juzgada como confesión. Hay artistas que escriben letras para el público. Ana cantaba como si estuviera dejando cartas en el aire. Y ninguna carta fue más peligrosa que esa que el mundo adoptó como himno de lo imposible. Simplemente amigos. La cantaron en bodas, la lloraron en separaciones, la usaron como excusa para amores rotos. Y mientras todos discutían si era para una actriz famosa, si era para una mujer intocable de la televisión, Ana seguía haciendo lo mismo que había hecho toda su vida. No aclarar, no negar, no confirmar. Porque a veces el silencio no es falta de valor. Es el precio de seguir existiendo en un país que te permite cantar el dolor, pero no vivirlo en voz alta. Guarda esta idea. Hay secretos que no se sostienen con mentiras grandes, se sostienen con detalles pequeños repetidos durante años. Una frase en una entrevista, un "no hablo de mi vida privada", un gesto de incomodidad cuando preguntan demasiado, un cambio de tema, una sonrisa que corta, un equipo que aprende a no preguntar, y una mujer, siempre cerca, siempre útil, siempre invisible para el público, pero imprescindible para la vida real. Lo más inquietante es que el tiempo volvió ese secreto casi indestructible. Porque cuando pasan 5 años, luego 10, luego 20, el silencio deja de ser una elección y se vuelve identidad. Ya no ocultas una relación. Ocultas el hecho de que has ocultado. Ocultas el cansancio. Ocultas la asfixia. Ocultas el miedo a que, si alguien abre la puerta, no quede nada de ti afuera. Y aquí viene la parte que cambia el tono de todo. Porque lo que Ana y Diana construyeron no fue solo un vínculo, fue un hogar en las sombras. Un sistema completo, una vida con reglas propias, un mundo privado que tenía que parecer profesional hacia afuera para que nadie lo tocara. Eso no es romanticismo, eso es guerra fría emocional. Y como en toda guerra fría,
El peligro no está en el primer día, está en los años que siguen, cuando la tensión se acumula tanto que cualquier chispa lo incendia todo. Te voy a avisar cuando lleguemos al punto exacto en que ese equilibrio empezó a romperse. No te lo vas a perder. Pero antes necesitas ver lo que hicieron para que el secreto no solo sobreviviera, sino que pareciera una vida normal. Porque cuando el cuerpo no te deja ser madre, cuando el mundo no te deja amar con libertad, hay personas que inventan una familia. Y a veces esa familia inventada es la decisión más hermosa y más peligrosa de todas. La idea de familia no siempre nace del amor. A veces nace de una carencia, a veces nace del miedo. En el caso de Ana Gabriel, nació de una herida que llevaba años abierta y que nadie veía. No poder ser madre no fue solo un diagnóstico médico, fue una ausencia diaria. Una pregunta que no se responde, un silencio que se agranda con los años. Y cuando el cuerpo no te permite cumplir el guión que el mundo escribió para ti, hay quienes deciden escribir uno nuevo. Eso ocurrió a finales de los 90, cuando la vida privada de Ana ya estaba completamente compartimentada. El escenario funcionaba. La carrera era sólida. El secreto seguía intacto. Pero algo faltaba. No un aplauso más. No otro disco. Faltaba permanencia. Faltaba alguien que anclara el futuro cuando las giras terminaran y los hoteles quedaran atrás. Fue entonces cuando la relación con Diana dejó de ser solo una alianza íntima y se convirtió en un proyecto de vida. La solución no fue improvisada, fue quirúrgica. Crear una familia que pareciera normal hacia afuera y fuera funcional por dentro. Así aparece una niña. No como accidente, no como capricho, sino como decisión. La hija nace biológicamente de Diana, pero es presentada al mundo como hija de Ana. Los apellidos, los registros, las fotos cuidadosamente seleccionadas. Todo estaba pensado para que el relato no se rompiera, para que nadie hiciera demasiadas preguntas, para que el engranaje siguiera girando. Desde fuera la imagen era perfecta. Una artista exitosa que había decidido ser madre en privado, sin escándalos, sin entrevistas, sin explicaciones. Desde dentro, la estructura era mucho más frágil, porque en esa casa había 3 roles, y solo uno podía ser visible. Ana era la figura pública y la autoridad emocional. Diana era la madre biológica, pero debía ocupar el espacio de asistente. La niña crecía entendiendo, sin que nadie se lo dijera, qué se podía decir y qué no, qué se mostraba y qué se escondía. En esa familia no se hablaba de mentiras, se hablaba de protección. Durante años, el sistema funcionó. La niña creció rodeada de giras, camerinos, hoteles, canciones que sonaban desde la infancia como un ruido constante. Ana cumplía el papel de madre presente dentro de lo posible. Diana sostenía la logística, la vida cotidiana, los detalles que no salen en las fotos. Y el mundo seguía creyendo la versión oficial. La artista reservada, la madre discreta, la vida privada blindada. Pero toda familia inventada tiene una fecha de caducidad. No porque esté mal construida, sino porque el tiempo lo cambia todo. Los hijos crecen. Empiezan a preguntar, a necesitar definiciones, a querer una vida propia. Y cuando esa hija llegó a la adultez, el equilibrio empezó a crujir. El día que se casa, la familia sale a la luz por un instante. Ana y Diana aparecen juntas, reconocidas públicamente como madres. Es una imagen poderosa y breve. Un destello de verdad en medio de décadas de control. Ese momento marca un antes y un después. Porque cuando el proyecto que te mantuvo unida durante años se cumple, ya no hay excusas para seguir fingiendo. La niña ya no necesita protección. El futuro ya no depende de la misma estructura. Y lo que antes era alianza empieza a sentirse como carga. El silencio, que había sido refugio, se vuelve peso. El secreto ya no protege, asfixia. Aquí aparece algo que nadie quiere aceptar. La familia que salvó a Ana durante años también la encerró. Porque mantener ese sistema exigía control constante.
decidir quién entra, quién sale, qué se dice, qué se calla. Exigía que Diana permaneciera en un rol secundario, aun cuando su vínculo era central. Exigía que el amor se administrara como un recurso limitado, y ningún amor sobrevive intacto a eso. A partir de ese punto, las tensiones se vuelven inevitables. Ya no se trata solo de amar en secreto, sino de decidir qué hacer con ese secreto cuando deja de ser necesario. ¿Se libera? ¿Se sostiene? ¿Se transforma? Ana, que había pasado toda la vida evitando el conflicto público, se enfrenta al más difícil, el privado, el que no se puede cantar en un escenario, el que no se resuelve con aplausos. Guarda esta idea. No todas las tragedias ocurren cuando algo se rompe de golpe. Algunas empiezan cuando aquello que te salvó durante años deja de ser suficiente. Y la familia inventada de Ana Gabriel, tan cuidadosamente construida, estaba a punto de enfrentarse a su prueba más dura. Porque el amor puede sobrevivir al silencio, pero no siempre sobrevive a la libertad. Lo que viene después no es una decisión romántica, es una implosión. Un desgaste lento que culmina en el momento en que el secreto ya no puede sostenerse ni un día más. Y cuando eso ocurre, incluso la maquinaria más perfecta se detiene. Y el cuerpo, otra vez, empieza a hablar. Hay momentos en la vida en los que el silencio deja de ser una estrategia y se convierte en una condena. Para Ana Gabriel, ese momento llegó sin anuncio, sin preparación y sin piedad. No fue un escándalo. No fue una revelación pública. Fue algo mucho más devastador. Una cadena de pérdidas tan constante que no dejaba espacio ni siquiera para respirar entre una muerte y la siguiente. Todo empieza en 2006. Ana ya no es una promesa ni una artista en ascenso. Es una figura consolidada, respetada, casi intocable. Lleva más de 2 décadas sosteniendo la misma estructura, carrera sólida, vida privada blindada, amor escondido, familia inventada. Pero ese equilibrio, tan cuidadosamente construido, empieza a resquebrajarse por el único frente que nadie puede controlar: la muerte. Ese año pierde a su padre. No como lo pierde una hija común, acompañada, sostenida, rodeada de rituales públicos. Lo pierde en silencio, como todo en su vida, sin entrevistas, sin homenajes, sin espacio para procesar el golpe. Y cuando todavía no ha terminado de asumir esa ausencia, llega la siguiente pérdida: su hermana. La persona que conocía a María Guadalupe antes de que el mundo conociera a Ana Gabriel. La que compartía recuerdos que no caben en canciones ni en escenarios. Otra muerte. Otro duelo sin pausa. Aquí es donde algo cambia por dentro. Porque una cosa es cantar el dolor, y otra, muy distinta, es vivirlo sin tregua. Ana sigue trabajando, sigue girando, sigue cumpliendo. El show, como siempre, debe continuar, pero ya no lo hace desde la disciplina fría aprendida en la infancia. Lo hace desde el agotamiento. Entre 2008 y 2010, llega el golpe más duro. Su madre muere. Y con ella se va el último vínculo directo con la vida anterior a la fama. La mujer que la vio fracasar, resistir, reinventarse. La que sabía exactamente cuánto había sacrificado su hija para llegar hasta ahí. Ana cumple una promesa que había hecho años atrás. Cuidarla, acompañarla, estar presente. Y lo hace. Pero cuando todo termina, se queda sola frente a algo que había evitado durante décadas. El vacío. Y todavía no acaba. Falta una muerte más. La que termina de romper la estructura. Su mejor amigo. La persona que conocía la verdad completa. El que no necesitaba explicaciones. El que sabía quién entraba y quién salía de su vida privada. El guardián de los secretos. Cuando él muere, Ana no solo pierde a alguien querido. Pierde al último testigo que podía sostener el peso del silencio junto a ella. Detente un segundo y observa la secuencia. Padre, hermana, madre, mejor amigo. Todo entre 2006 y 2016. 10 años. Una década entera de despedidas.
sin espacio para reconstruirse entre una y otra, sin tiempo para llorar un duelo antes de que llegara el siguiente. Y aquí ocurre algo que el cuerpo ya no puede soportar. Ana empieza a romperse por dentro. No de forma escandalosa, no con colapsos públicos, con señales pequeñas. Insomnio crónico, crisis de ansiedad, fatiga constante. Una sensación de opresión que no se va ni siquiera cuando está sola. La asfixia de la que nadie habla, porque no deja marcas visibles. Es en este periodo cuando la promesa hecha a sus padres cobra un sentido distinto. Años antes, cuando todavía vivían, Ana les había prometido algo simple y devastador a la vez. Que algún día dejaría de esconderse, que viviría en paz, que no se castigaría más por ser quien era. Esa promesa quedó suspendida en el aire durante décadas, y ahora, con todos ellos bajo tierra, se convierte en una deuda imposible de ignorar. Aquí está el punto de quiebre, porque cuando ya no queda nadie a quien proteger del escándalo, cuando los muertos ya no pueden ser heridos por la verdad, el silencio empieza a perder sentido. Lo que antes era un escudo, se vuelve una carga absurda. Ana sigue cantando, sí, pero cada canción empieza a sonar como un adiós anticipado. Entre 2014 y 2016, reduce giras, aparece menos, evita entrevistas largas. No es retiro, es desgaste. El tipo de desgaste que no se cura con descanso, porque no viene del cuerpo. Viene de haber vivido dos vidas durante demasiado tiempo. De haber postergado una verdad hasta que ya no queda nadie con quien compartirla sin consecuencias. Guarda este detalle. No es casualidad que la ruptura definitiva ocurra después de esta década. No es casualidad que el mensaje aparezca cuando ya no hay padres vivos, cuando la hija ya es adulta, cuando el sistema que la sostuvo durante años deja de ser necesario. La verdad no estalla cuando hay fuerza, estalla cuando ya no queda energía para seguir sosteniéndola. En el siguiente capítulo vas a ver cómo esa promesa, hecha en voz baja años atrás, termina cumpliéndose de la manera más brutal y más pública posible. No como una confesión planeada, no como un manifiesto, sino como un error humano cometido de madrugada. Un instante en el que el cansancio le gana al control. Y cuando eso ocurre, incluso 32 años de silencio no son suficientes para detener lo inevitable. Hay un punto en el que el silencio deja de ser una decisión y se convierte en un síntoma. No aparece de golpe. Se anuncia con señales pequeñas, con grietas que al principio parecen cansancio normal. Para Ana Gabriel, ese punto llegó mucho antes del mensaje borrado de madrugada. Llegó cuando el cuerpo empezó a decir en voz alta lo que ella llevaba décadas, obligándose a callar. Durante años, Ana había aprendido a sostenerlo todo: la carrera, la imagen, el secreto, la familia construida en la sombra. Pero después de la década del duelo, algo cambió en su manera de estar sobre el escenario. No en la voz, que seguía siendo potente, sino en el gesto, en la respiración, en la forma en que se detenía entre canción y canción, como si necesitara más aire del habitual. En febrero de 2023, durante un concierto en Los Ángeles, ocurrió algo que desconcertó a quienes estaban ahí. No fue una falla técnica, no fue un olvido. Fue un quiebre emocional a plena luz. En medio del show, Ana detuvo la música, respiró hondo y lanzó una frase que no estaba en ningún guión. Yo también tengo derecho a vivir. No fue un discurso, fue un grito breve, áspero, cargado de algo que no pedía aplausos, pedía oxígeno. El público respondió con ovaciones, pero quienes la conocen supieron leerlo distinto. No era euforia, era cansancio acumulado. Era la asfixia de alguien que ha vivido demasiado tiempo en contención. Ese momento marcó un antes y un después, porque por primera vez el conflicto no estaba cifrado en una canción. Estaba dicho sin metáforas. Meses después, el cuerpo volvió a pasar factura. En mayo de 2024, durante una gira en Chile, Ana fue hospitalizada de urgencia por una neumonía severa. Los comunicados hablaron de reposo, de precaución, de recuperación,
Pero hubo una frase que se filtró y lo dijo todo. No me suelten de la mano. No era una consigna para fans, era una súplica íntima. La voz de alguien que, por primera vez, se permitía mostrar fragilidad sin disfrazarla de fortaleza. Aquí es donde la historia deja de ser solo emocional y se vuelve física. Años de ansiedad, de insomnio, de tensión constante, no desaparecen sin dejar huella. La asfixia no siempre viene de afuera. A veces nace de vivir décadas enteras, administrando cada gesto para no romper una estructura que ya no se sostiene. El cuerpo, tarde o temprano, cobra esa deuda. Ana siguió cumpliendo compromisos, pero el ritmo cambió. Menos fechas, más pausas, silencios más largos entre giras. No era retiro, era supervivencia. La misma mujer que había cantado durante años sobre el amor imposible, ahora parecía librar otra batalla, la de seguir existiendo sin traicionarse del todo. Y entonces, cuando el cansancio ya no podía disimularse, llegó la madrugada. El mensaje escrito a las 4:28 no fue un acto de valentía calculada. Fue la consecuencia lógica de todo lo anterior. Un cuerpo agotado, una mente saturada. 32 años de control sosteniéndose con los últimos hilos. No fue un anuncio, fue un error humano nacido de la asfixia. Guarda esta idea. El silencio no se rompe cuando alguien quiere hablar. Se rompe cuando alguien ya no puede seguir callando. Y Ana Gabriel llegó a ese punto no por escándalo, ni por moda, ni por presión externa. Llegó porque su cuerpo empezó a decir basta. Lo que viene después no es alivio inmediato. No es liberación total. Es otra forma de soledad. La de enfrentar las consecuencias cuando el secreto deja de proteger y empieza a doler de otra manera. En el último capítulo vas a ver qué queda cuando el ruido se apaga, cuando la verdad ya está afuera y la pregunta ya no es quién eres, sino cómo se vive después de haber sacrificado tanto para llegar hasta ahí. No hubo un final luminoso. Tampoco una redención completa. La historia de Ana Gabriel no termina con aplausos ni con una sensación de victoria tardía. Termina con una verdad mucho más incómoda, que hay sacrificios que no se recuperan, aunque el mundo finalmente te dé permiso para ser quien eres. Después de que el silencio se rompió, después del mensaje borrado, después del colapso físico y emocional, no llegó la paz inmediata. Llegó otra forma de soledad. Porque decir la verdad no borra 32 años de contención. No devuelve el tiempo vivido a medias. No recompone los vínculos que se construyeron bajo una arquitectura artificial diseñada para sobrevivir, no para ser feliz. Ana siguió adelante. Cumplió giras. Saludó al público. Cantó con la misma fuerza de siempre. Pero algo esencial ya no estaba ahí. No la voz, que seguía intacta. No el talento. Era la ligereza. La posibilidad de habitar su propia vida sin el peso de haber postergado tanto. Porque cuando una verdad se dice demasiado tarde, no libera. Simplemente deja de asfixiar. Y eso no es lo mismo que ser libre. La relación que vino después no fue una culminación. Fue una reacción. Un intento de llenar un vacío que no se había permitido mirar durante décadas. Una huida hacia adelante disfrazada de valentía. El patrón no cambió, solo cambió el escenario. Otra dinámica desigual, otra estructura acelerada, otra promesa de felicidad que llegaba cuando el cuerpo ya estaba cansado y la historia emocional estaba llena de grietas. Y aquí está el núcleo de todo. Ana Gabriel no pagó el precio de su silencio cuando era joven, lo pagó cuando ya no tenía margen para corregir. Cuando las pérdidas familiares ya habían hecho su trabajo. Cuando el cuerpo empezó a fallar. Cuando la ansiedad dejó de ser controlable. El silencio no la protegió, solo aplazó el golpe. Hoy su legado es incuestionable. Millones de discos vendidos. Canciones que definieron generaciones enteras. Una voz que se convirtió en refugio para millones de personas que tampoco podían decir lo que sentían. Pero ese legado tiene una sombra. La historia de una mujer
que convirtió su vida íntima en una zona de guerra silenciosa para sostener una imagen que el mundo necesitaba, pero que a ella la estaba matando por dentro. No hay moraleja cómoda. No hay enseñanza amable. La historia de Ana Gabriel no dice todo llega a su tiempo. Dice exactamente lo contrario. Dice que hay verdades que, si no se viven cuando deben, se convierten en cargas imposibles de soltar. Que el éxito no compensa la renuncia prolongada a uno mismo. Que la fama puede ser una jaula elegante, pero sigue siendo una jaula. Cuando hoy escuchas sus canciones, ya no hablan solo de amores imposibles. Hablan de una vida entera administrando el miedo, de una identidad sostenida con disciplina, talento y sacrificio extremo, de una felicidad postergada durante 32 años, hasta que el cuerpo y la mente dijeron basta. Ana Gabriel sigue siendo una leyenda, pero no una leyenda victoriosa. Es una advertencia, la prueba viva de que el silencio también mata, solo que lo hace despacio, y de que no siempre hay un final feliz para quienes sobreviven demasiado tiempo fingiendo que pueden respirar.